La verdad que es un placer estar hoy acá. Y bueno, primero contarles que esta presentación la hicimos con Ignacio, un compañero de trabajo. Eh, la verdad que venimos trabajando desde hace muchos años en este tema y siempre venimos haciendo mucha docencia y militancia en el tema de incorporar primitivas de seguridad en los desarrollos de sistemas embebidos, porque vemos que muchas veces, por una razón o por otra, eh, se deja de lado o no se tiene en cuenta la cuestión de seguridad y después eso termina impactando, saliendo caro, hablando mal y pronto, en el desarrollo de los proyectos. Bueno, entonces, este es como nuestro pequeño aporte al área y la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Por otro lado, también habilitar a que en cualquier momento de la presentación, si alguien tiene una duda, no duden en interrumpir. Así se hace más dinámico, más divertido, más entretenida la reunión. No quiero que esto sea una exposición. Si bien hace muchos años que vengo trabajando en el tema, tampoco es que voy a tener siempre yo la última palabra y tampoco me gusta autoproclamarme experto, ¿no? Entonces, también es una invitación a que si alguien siente la inquietud y quiere hacer algún aporte, también es más que bienvenido. Siempre son bienvenidos porque tanto en seguridad como en el conocimiento y la cultura, todo es una construcción colectiva y esas construcciones colectivas son tanto más robustas cuantos más ojos y más manos aportan a solidificarlo, ¿no? Entonces, hecha esa introducción, empezamos con la presentación. Bueno, primero hablar un poco de lo que son los sistemas ciberfísicos. Voy a apagar mi cámara para ahorrar ancho de banda también. Los sistemas ciberfísicos o Cyber Physical Systems son aquellos que interactúan de alguna manera o de otra con el mundo real, ¿no? Y están mediados con alguna computadora, con algún sistema, en general son sistemas embebidos, y ya desde hace un tiempo venimos hablando de la Internet de las cosas, IoT, o Internet industrial de las cosas también, hablamos de Smart Cities, de Smart Grids, Smart Anything, digamos, todo viene en el modo Smart ahora, y en general empezamos a hablar de una Internet de las cosas, o sea, todo conectado a Internet, y quienes estamos un poco más metidos en el tema de la seguridad, empezamos a hablar de la Internet de las cosas inseguras, ¿no? Como que se puso de moda esto de conectar todo a Internet, pero en esa moda no se incorporaron o se vienen incorporando relativamente más despacio las cuestiones de seguridad asociadas a conectar algo a Internet. Digo, no es una cuestión trivial, simplemente, ok, lo conecto a Internet y después veo qué pasa, ¿no? Hay que tener algunos recaudos y parte de la motivación de esta charla es empezar a hablar cuáles son las posibles amenazas o vulnerabilidades a las que uno puede llegar a exponer a un sistema cuando lo conecta a Internet y empezar a tener en cuenta algunas herramientas que se puedan aplicar para evitar problemas futuros. Y parte de la charla también, como un objetivo personal, es mostrar que incorporar primitivas de seguridad en los sistemas embebidos no es tan difícil como puede parecer, ¿no? Entonces, en la medida que el equipo de desarrollo esté entrenado, conozca de las herramientas, sepa aplicarlas de manera correcta en el lugar que corresponde, van a poder tener un proyecto exitoso, conectado y sin mayores inconvenientes. Algunos casos de algunos problemas, entre comillas. No sé si alguien escuchó hablar de Studnex, un gusano que se utilizó para eh, intervenir en plantas de enriquecimiento de uranio iraníes, y que este gusano tuvo una particularidad que, si bien entró por alguna vulnerabilidad social, digamos, afectaba sistemas Windows por un lado y por otro lado interactuaba con PLC de Siemens, ¿no? O sea, sistemas que son ampliamente utilizados. Este gusano fue desarrollado por el ejército israelí. También tenía
mucha información de lo que se conocen como vulnerabilidades de día cero, es decir, es, quienes desarrollaron este gusano o esta forma de interactuar conocían vulnerabilidades específicas de estos sistemas, tanto de los PLC de Siemens como de los sistemas Windows, que fueron aprovechadas y que fueron descubiertas recién después de hacer el análisis del programa que estuvo corriendo en esas computadoras, ¿no? Entonces, también ahí es importante poner un ojo, poner un punto de alarma, una luz roja en todo lo que sean sistemas cerrados que no son auditables. Un sistema Windows no es auditable, no hay forma de saber qué es lo que hace ese binario gigante, porque no está disponible el código fuente. No hay forma de auditar qué es lo que hace un PLC de Siemens, qué puertas abiertas deja a vaya a saber quién, porque el firmware de ese PLC es cerrado. Entonces, ahí le ponemos una luz roja a los sistemas de código cerrado, ¿no? Por otro lado, otro hackeo, llamémosle, o problema en un sistema embebido, es el del sistema Uconnect de Jeep Cherokee. No sé si alguien se enteró de esto, pero básicamente este hackeo le dicen hackeo, pero en realidad es un grupo de personas que descubrió una vulnerabilidad terrible que si la hubiesen descubierto otras personas o la hubiesen explotado a otras personas podrían haber hecho mucho daño. Estas personas que lo descubrieron notificaron a Jeep, Jeep hizo su trabajo y después de que eso sucedió se hizo la publicación de la vulnerabilidad. Esto implicó llamar a revisión a 1.4 millones de autos en todo el mundo para actualizarle el firmware. Imagínense el costo que eso implicó para esta empresa, ¿no? Eh, y eso se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si la empresa hubiese tomado las medidas correspondientes antes de lanzar este producto. Pero a veces, con la excusa de el time to market o de largar antes los productos al mercado, la gente cree que se está ahorrando dinero al no implementar medidas de seguridad, al no contratar personal específico, al no trabajar de manera eh, comprometida con el tema de seguridad, ¿no? Otro caso es la interferencia en marcapasos de St. Jude Medical en 2007. Otro muy interesante de un impacto mayor es el de la Power Grid de Mumbai, que también fue atacada de una manera similar a la planta de enriquecimiento de uranio de Irán a través de ingeniería social para penetrar en los sistemas informáticos de la organización y después, con un ransomware, le encriptaron gran parte de los sistemas críticos de la organización, dejando sin energía a un montón de gente, ¿no? Y después, obviamente, pidiendo un rescate. Sin ir más lejos, en Córdoba, no hace mucho, tuvimos una situación similar en la cual estuvimos más de un mes con todo un poder judicial sin un sistema informático prácticamente paralizado por el ataque de un ransomware. Hace poquito, también esto ya es más reciente, la pantalla azul de la muerte o Blue Screen of Death, causada por CrowdStrike, no sé si escucharon nombrar, pero muchas aerolíneas, sistemas financieros, quedaron con sus sistemas totalmente bloqueados por una actualización que tenía un problema de una empresa que era una proveedora de seguridad, ¿no? Y otra vez, código cerrado, nadie sabe qué es lo que hace, las auditorías son relativamente escuetas, entonces eh, cientos de miles de personas con sistemas críticos caídos por una mala praxis, ¿no? Y la otra situación reciente son los pagers AR924 que se utilizaron para, eh, bueno, en cierta forma atacar a un grupo que es proclamado terrorista y que eh, sinceramente muy pocas personas pueden llegar a saber cuál fue el impacto de ese ataque porque pusieron explosivos en unos artículos de uso general y luego los detonaron, ¿no? Con
todas las situaciones de muertes y daños colaterales que generó ese tipo de ataque tan masivo y discrecional, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que sucedió, aparentemente, o es lo que se publicó, es que hubo un ataque en lo que se llama la cadena de suministro de estos productos. Los productos fueron interceptados, aparentemente luego de salir de la fábrica, fueron adulterados y revendidos o continuaron su cadena de distribución. Algo similar también había hecho el ejército de Estados Unidos con productos de Cisco para poder hacer ataques de man in the middle, adulterando el firmware del producto de Cisco. En este caso le adulteraron las baterías, ¿no? ¿Alguien conoce algún otro ataque interesante que quiera mencionar de este estilo? Yo no sé si decirlo porque no sé si entra en lo que dijo de Pagers, pero bueno, el de los Vipers que usó el Mossad. Sí, sí, a eso me refería con los pagers o beepers. Son estos que usó el Mossad, que lo que hicieron fue adentro de la batería, al menos eso es lo que yo leí, ponerle una carga explosiva y que con un cierto comando que ellos le enviaban al beeper lograban activarla, ¿no? Con lo cual imagínense que la imagen de esta empresa mm, se vio altamente afectada ahora, ¿no? Digo, ¿quién va a comprarle un equipo a esta empresa? Bueno, complicado, ¿no? ¿Cómo saber si vas a explotar o no? Otro ataque interesante o ataque posible tiene que ver con la copia del firmware. Cuando algunas empresas tienen la política de esconder el firmware que utilizan en sus dispositivos, y esto lo que hace es que hace más difícil en realidad el acceso a ese firmware y el clonado de dispositivos. Desde hace ya muchos años, para ciertos modelos de microcontroladores, recuerdo que este de Microchip era uno en particular que era muy fácil hacerlo, existe la posibilidad de romper la protección contra copia. Se hace un micro raspado de la superficie del microcontrolador y después con técnicas de láser o algunas otras técnicas con microscopios electrónicos logran volver a soldar, entre comillas, ese fusible que se quema cuando se produce la grabación y se puede volver a leer, a tal punto de que hasta no hace mucho existía un servicio de una empresa china que uno le mandaba al microcontrolador y un par de semanas después te devolvían un código C que respondía a lo que estaba haciendo ese microcontrolador, ¿no? Eso existe, sepan que existe como servicio. Entonces, las formas de evitar el clonado de los dispositivos y con esta técnica de protección contra escritura, no todos los microcontroladores son tan efectivos, ¿no? Después, por otro lado, existen ataques por software, es decir, se pueden utilizar algunas de las interfaces de comunicación disponibles para hacer ataques, ya sea generando fallas, a veces con una sobrecarga al microcontrolador se logra llevarlo a una situación de un error, entre comillas, y que eso permite hacer lo que se llama escalada de privilegios. O también se puede monitorear, por ejemplo, el consumo o las emisiones electromagnéticas para inferir información. Hubo unos ataques, por ejemplo, que se podían hacer eh, a las máquinas de voto electrónico para poder inferir a quién había votado a la persona en base a las emisiones electromagnéticas que estaba generando la máquina. También hay formas de, a través de capturar el campo electromagnético que emite un cable de transmisión HDMI, se puede clonar la imagen de video eh, sin contacto, digamos, con el dispositivo. O sea, hay muchas cositas que pueden pasar y dependiendo de qué es lo que estemos haciendo y qué tan crítico sea, qué tantas medidas de seguridad tendremos que implementar. Pero esto es como un pantallazo para tomar un poco de conciencia de las cosas que están sucediendo y que son posibles de generarse, ¿no?
Les presento esta pantallita como para que podamos analizar cómo sería un sistema de Internet de las cosas típico, ¿no? Esta es una imagen que generé yo, pero la tomé de algunas imágenes que había en Internet dando vueltas. Que en cierta forma, estos cuadraditos que uno suele ver en este tipo de diagramas, nos hablan de que ya hay una visión de la seguridad, ¿no? De que hay un interés por al menos un canal seguro de comunicación, que es lo que trata de generar esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Por un lado tenemos a fleet of devices, una flota de dispositivos. No sé, podemos imaginarnos camiones que están yendo por la ruta llevando leche desde el campo hasta la planta procesadora, ¿no? Y que van mandando una señal de telemetría, de ubicación y a su vez la temperatura a la que está yendo esa leche. Sabrán, por ejemplo, que la leche se almacena en unos tanques de frío en el campo y en general está creo que a unos 8 grados, una cosa así, ¿no? Supongamos que es 8 grados, no es relevante el número ahora, pero... y es importante que esa cadena de frío no se corte. ¿Por qué? Porque hay que hacer un análisis de conteo de bacterias y si la cadena de frío se corta, la cantidad de bacterias aumenta y eso impacta en una penalización al productor. Entonces, suponiendo que es 8 grados, necesitamos también poder darle garantía al productor de que la temperatura a lo largo del recorrido no varió o no varió significativamente. Entonces tenemos la flota de dispositivos. Un canal de comunicación, supongamos que es red Wi-Fi, celular, eh, red celular, que hay más disponibilidad por lo menos en la zona de la que estoy hablando. Suponemos que hay un canal seguro de comunicación. Suponemos que esto llega a una nube, siempre aclarando que la nube es una computadora y que puede ser mía o puede ser la computadora de alguien más, ¿no? Y cuando uno pone cosas en las computadoras de alguien más, es importante tratar de analizar qué pasa si esos datos que puse en la computadora de otro o en la mía propia se, se exponen o salen a la luz, ¿no? Y también tener en cuenta ahí que hay una ley de protección de datos personales en Argentina que habla sobre los cuidados que uno tiene que tener cuando recolecta información sobre personas en particular. Y después, con otro canal seguro, tratar de visualizar esos datos y hacer alguna inteligencia de datos o alguna eh, eh, análisis, ¿no? De inferencia de información. Eso sería como el modelito que me interesa ahora discutir y charlar sobre cómo implementar seguridad en un sistema IoT, ¿no? Algunas percepciones. Bien, ¿qué tan seguras son las computadoras que intervienen en la mayoría de nuestras actividades, ¿no? No sé, desde la producción de caramelos hasta las luces de semáforos o un respirador artificial conectado a la LAN del hospital. Yo participé en el año 2007 del desarrollo de un respirador artificial y en ese año con mucho menos conciencia sobre la seguridad informática y las posibilidades de ataque. Eh, Realmente estoy preocupado por lo que sucede con estos dispositivos que hoy en día vienen todos conectados. ¿Qué pasa si alguien ingresa a la red del hospital y empieza a hacer ataques de denegación de servicio a los distintos dispositivos y se da la casualidad de que uno de esos es un respirador artificial y uno de esos tiene un sistema operativo custom que no es de tiempo real y que cuando empieza a recibir carga por la red empieza a perder capacidad de respuesta para la actuación de los respiradores, ¿no? Es realmente crítico y hay riesgo de vida. Entonces, ese tipo de pruebas eh, deberían estar realizadas en este tipo de equipamiento. En lo que se llama, esto se hace un análisis de riesgo y se ve cuáles son las posibles amenazas y cuáles son las vulnerabilidades que llevan a esas amenazas y que podrían poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Por otro Javier, lado, también tenés una consulta, Javier, en el chat. ¿Y los datos en qué lugar quedarían guardados? La pregunta. ok. En el diagramita anterior
los datos en general se almacenan en esta computadora que estaría acá en esta nube, o puede que los datos también se almacenen en el dispositivo. Eso depende del modelo de implementación de cada uno, ¿no? Y depende de la capacidad del dispositivo y de qué datos estemos moviendo. Pero en general en este modelito los almacenaríamos acá y ya vamos a ver algunos atributos para hacerlo de manera segura eso. Tiene otra pregunta también. Sí, adelante. Bueno, la pregunta es qué tipo de medidas se aplican para mitigar esos riesgos. Ah, bien, lo vamos a ver más adelante. Una de las cuestiones que se, que se plantean siempre en la cuestión de seguridad es como que hay una tendencia fuerte a dar seguridad basada en el secreto. Es decir, yo no te digo a vos cuál es la clave con la que estoy escondiendo mis cosas, o no te cuento cuál es mi algoritmo súper complicado para resolver esta situación. Entonces es difícil de entender y muy probablemente la gente no se ocupe de tratar de descubrir ese secreto que yo produje y va a estar todo bien, ¿no? Eso es válido en el 80% de los casos, hasta que este equipo que yo diseñé con mi algoritmo secreto empieza a proteger algo muy valioso, ¿sí? Y cuando yo estoy protegiendo algo muy valioso con algo que diseñé yo solito y que tiene seguridad basada en secreto, es decir, yo escondí la respuesta, la forma en la que estoy transmitiendo los datos, supónganse que le hago un XOR eh, y lo mando en base 64. Y bueno, eso puede ser suficiente para que cualquiera que está escuchando en el canal ahí pueda ver qué es lo que estoy transmitiendo. Pero si yo estoy mandando cosas que son sensibles y cuyo valor es muy alto, créanme que estas soluciones basadas en secretos son relativamente fáciles para un experto de descubrir, de desarmar y de desencriptar, ¿no? Muy interesante ver la película de la máquina Enigma. La verdad que es una joyita del cine y también de cómo muestra todo el trabajo detrás de la criptografía. Entonces, como contraparte a eso, a la seguridad basada en secreto, se utiliza la seguridad por diseño. Y el mayor exponente de seguridad por diseño es la infraestructura de clave pública privada, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Básicamente, no hay forma de que, no hay ningún secreto que, conociéndolo en la técnica de la encriptación, te permita a vos desencriptar la información, ¿no? Obviamente las buenas prácticas de programación son indispensables, la segmentación tanto de redes como de hardware y de software, de cosas críticas, también ayuda. El uso de frameworks y sistemas operativos de código abierto es indispensable porque permite que lo podamos auditar. En contraparte, cuando utilizamos software de código cerrado, sinceramente no sabemos qué es lo que está implementado ahí y no hay forma de verificar todas las posibilidades. Entonces estamos aumentando lo que se llama la superficie de ataque de una manera que ni siquiera la podemos dimensionar. Entonces, también hay una posible solución, que es el uso de primitivas de criptografía y de seguridad, que es lo que me interesaba que veamos hoy, aplicado particularmente a los microcontroladores. Con respecto a la calidad en el proceso, la calidad en el proceso nos va a permitir disminuir el número de errores de software, que son lo que aprovechan los atacantes para realizar los ataques, ¿no? Los modelos iterativos nos van a posibilitar llegar antes al mercado, entonces con eso derribamos el mito del time to market, y a su vez es importante tener en cuenta la posibilidad de actualizaciones remotas, lo cual a su vez les va a generar un aumento de la superficie de ataque y hay otra cosa más que proteger. Pero las actualizaciones de manera remota nos permiten llegar al mercado y a su vez después brindar soluciones de seguridad o parches de seguridad para proteger al equipo de situaciones que no habíamos podido prever. O sea, es realmente imposible prever todas las posibles situaciones, pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo con los recursos que tengamos. Otra consideración interesante
para aquellos que conocen un poco más de modelos de desarrollo de software y procesos de desarrollo, es considerar los requisitos de seguridad como requisitos funcionales, como historias de usuario concretas, como modelos de seguridad concretos. En general, la seguridad siempre se trató como un requisito no funcional. Eso hace que se lo baje en cierta forma de categoría, que no se lo priorice como se debería priorizar, y entonces queda relegado a una segunda iteración. Y hacer diseño en el cual no se contempla la seguridad, ya de por sí es hacerlo débil, ¿no? Porque no es cierto que uno puede ponerle seguridad a algo como, no sé, agarro la bici, bueno, no es segura mi bicicleta, le pongo un candado con una cadena y listo, ya está, la aseguré, ¿no? En los sistemas informáticos y de microcontroladores, la seguridad es algo que uno tiene que tener en cuenta desde el diseño, desde el primer día, porque después realmente es muy difícil poder ponerle tan simplemente una cadena con un candado y asegurarlo, ¿no? Eso, ahí escribimos con Miguel, otro colega, una publicación sobre aportes para Internet de las Cosas Seguras con algunos de los aprendizajes y de conceptos que venimos trabajando ya desde hace un tiempo. Con respecto a la seguridad, existen 4 atributos y un quinto que nos va a interesar eh, atender, ¿no? Por un lado es la integridad, que puede ser intencional o accidental, pero la integridad nos va a hablar de que cuando yo genero o transfiero un dato, ese dato no se vea adulterado. Es decir, si el sensor que estaba en el camión midió 8 grados, yo quiero que llegue a 8 grados. Y si subió la temperatura a 30 grados en un día de calor y la leche está fermentando, también quiero que lleguen los 30 grados y no quiero que me lleguen ni 8, ni 7, ni 10. Tienen que llegar los 30, ¿no? Entonces, para garantizar la integridad de los datos, existen unos algoritmos que ya vamos a ver, que son los algoritmos de hash. Y puede ser intencional en el sentido de que alguien puede querer realmente adulterar esos datos, o puede ser accidental por una situación de una interferencia electromagnética, y por eso es importante los ensayos de compatibilidad electromagnética, ¿no? Por otro lado, la confidencialidad es otro atributo que nos interesa, y esto es especialmente importante cuando tenemos situaciones de privacidad de datos personales, ¿no? Estábamos hablando de integridad por un lado, que tiene que ver con que los datos no se modifiquen. Confidencialidad por otro lado, que tiene que ver con el secreto. Y esto es lo que decíamos de, ok, ¿dónde vamos a almacenar los datos? Ya sea en el dispositivo o ya sea en la nube, si el dato es crítico, realmente cuesta muy poco esfuerzo guardarlo de manera confidencial, ¿no? Ya vamos a ver cómo. Por otro lado, también nos interesa garantizar la autenticidad, es decir, el origen. ¿Quién generó ese dato? ¿Realmente es el camión de la leche el que generó el dato? ¿O es alguien que me está inyectando datos apócrifos desde otra computadora? ¿Cómo sé que realmente es ese camión y no otro el que estoy viendo? ¿Cómo sé, por ejemplo, que eh, es, no sé, supónganse esto, que hay un dato que quiero saber y esto es muy interesante para las fintech. Hay unas propuestas de poner en valor, por ejemplo, el ganado, ¿no? Que hoy en día no es posible poner a las vacas que yo tengo en mi campo como garantía para tomar préstamos, por ejemplo. Pero sí se puede hacer con los granos. Yo los llevo a un silo, eso se llama warrant, algo por el estilo, y lo puedo poner como garantía. Pero no puede pasar eso mismo con el ganado porque es muy difícil garantizar que el ganado existe. ¿Se imaginan alguna situación? Ahí imagínense una situación en la cual yo puedo dar garantías criptográficas y técnicas y legales de que hay una vaca viva en un potrero. Eso podría ser también esto de garantizar la autenticidad y por otro lado el no repudio, es decir, la imposibilidad de negar la creación de un mensaje.
Esto significa que si esto se usa mucho en firma digital, yo firmo digitalmente un documento, no puedo decir ese documento yo no lo firmé, porque yo tengo la clave privada con la que lo hice y no hay mecanismo matemático que permita generar otra cosa. Y por otro lado es la disponibilidad. Ese es el último atributo, que la disponibilidad se ve afectada por los ataques de denegación de servicio, que se llama. Es decir, si yo volvemos al camioncito de la leche, ¿qué pasa si yo detecto cuál es la IP de este dispositivo y le empiezo a hacer peticiones y empieza a degradarse la calidad de servicio, el dispositivo deja de transmitir y en un momento en que la temperatura llegó a 30, el dispositivo no la transmitió porque no pudo, después se volvió a enfriar y nadie se enteró de que hubo un cambio en la temperatura de esa leche, ¿no? Entonces, volviendo a este sistema de IoT, la integridad nos va a interesar garantizarla a lo largo de toda la cadena, ¿sí? Nos va a interesar que el dato vaya asociado con una suma de verificación o con un hash, ya lo vamos a ver. La confidencialidad puede partir desde acá, desde que se genera el dato y transmitir ese dato de manera confidencial hasta que llegue al dispositivo y eso se llama encripción de extremo a extremo, ¿no? Eso es posible también. La autenticidad, es decir, ¿cómo sé que este camión fue el que generó el dato y no este otro? Eso lo vamos a ver también y la respuesta es con la firma digital. Y el no repudio también se logra con firma digital y la disponibilidad se logra con algunas técnicas que no son tan estándares y que son técnicas de programación segura en las cuales se ponen en listas de rechazos a los dispositivos que generan acciones ofensivas. No sé, más de 2 intentos de acceso infructuosos, se bloquea ese dispositivo durante 1 hora, 2 horas, etc. Y se ignoran directamente todas las peticiones que vengan desde ese dispositivo. Entonces, para garantizar la integridad, lo que se utilizan son los algoritmos de hash o sumas de verificación. Lo más común es un bit de paridad, pero es muy endeble. Existen el CRC32, que es una forma de cálculo de suma de verificación, y un poco mejor que eso, para cosas más complicadas o más críticas, están los algoritmos de hash, que básicamente lo que hacen es, a partir de una palabra o una secuencia de bits, van a generar una cantidad una salida de un tamaño fijo. Y esa salida es repetible. Lo que tiene este algoritmo de hash es que a partir de esta salida yo no puedo volver a la misma entrada. Es irreversible. No es un algoritmo de compresión, sino que es como una especie de firma de la cosa. Supónganse, agarro el Martín Fierro completo, se le doy al algoritmo de hash y me va a dar una salida de esto. Yo le cambio al Martín Fierro una sola coma y de este lado me va a cambiar al menos 2 bits, seguro. Lo mismo sucede con cualquiera de estas otras palabras. Entonces, son irreversibles, por otro lado, son muy rápidos, tienen una salida de longitud constante. Esto para las computadoras es vital porque simplifica un montón el procesamiento. También es determinista, es decir, yo ingreso el mismo texto, tengo la misma salida. Cambio una coma, cambia la salida, pero va a ser siempre la misma, ¿no? Y por otro es no continuo. No continuo significa que yo modifico un bit a la entrada y el hash va a cambiar más de un bit a la salida. Eso hace que sean imposibles de inferir qué es lo que se usó como entrada para generar esa salida. Los algoritmos más populares son estos que están mencionados acá. MD5 se está dejando de usar porque se le encontraron colisiones. Las colisiones son cuando más de una entrada tiene la misma salida, pero son ínfimas y son irrelevantes en fines prácticos, digamos. Pero obviamente pueden utilizar ya, que ya es un poco más moderno y todavía no tiene colisiones.
Por ejemplo, la palabra SASE, procesada con distintos algoritmos, va a generar, este es de 512 bytes, este también es de 512 bytes, y este es el MD5. El MD5 es el más popular. Y el CRC32 es este que está acá. Y ahora sí, ¿cómo implementamos esto en Arduino? Puse Arduino por mencionar una plataforma que es ampliamente utilizada y que la ventaja que tiene Arduino es que han logrado, de un proyecto que surgió como con un hardware específico y un conjunto de librerías, han logrado hacer una capita de abstracción de hardware. Hoy en día prácticamente los microcontroladores más populares ya tienen soporte y uno puede usar un conjunto de librerías estables con distintos hardware. Todo eso gracias a esta capita de abstracción de hardware. Y en esta librería de Arduino que se llama MD5, y acá está el link, lo único que tienen acá es make hash, y ahí le ponen la palabra a la cual le quieren calcular el hash. Después le hacen, y ahí ya tienen el char del hash a la salida, y lo pueden hacer, transformar a hexadecimal con make digest, ¿no? Y eso le genera el hash tan simple como eso. Fueron una línea para el include y un par de líneas para calcular el hash y listo, ¿no? Eh, un ejemplo para Raspberry, puse Raspberry por mencionar una plataforma que es de lo más estándar en cuanto a sistemas cuasi embebidos, porque en realidad ya son prácticamente computadoras de uso general, pero esto aplica a cualquier Linux, ¿no? La palabra micro, procesada con diferentes algoritmos, por ejemplo, con MD5 Zoom, la palabra micro tiene este hash, y también se puede escribir un programa en C utilizando una librería que se llama OpenSSL. OpenSSL es la librería por defecto que tiene un montón de primitivas de criptografía ya implementadas, y el código de C se ve más o menos como esto. Esto abre un archivo al principio, se fija si el archivo lo pudo abrir o no, y hace una inicialización del MD5. Después hace una actualización de ese contexto y después hace un MD5 final, y con eso ya genera el digesto. Digesto se le llama a digerir lo que estaba en la entrada y calcular el hash para imprimirlo en la salida. Vamos al otro atributo que mencioné antes, que es el de la confidencialidad. El atributo de confidencialidad se logra mediante los algoritmos de criptografía. El más primitivo de todo, o al menos del que se tiene algún registro, es la criptografía del César, que se llama, una criptografía romana, en la cual el mensaje se escribía en una tira, se escribía a lo largo, en una tira que se enroscaba en un cilindro, y solo si tenían el cilindro del diámetro adecuado iban a poder leer el mensaje, ¿no? Es bastante trivial, pero fue la primera forma de criptografía que se empezó a utilizar. Hoy en día, el otro hito fue la máquina Enigma. Esta máquina Enigma, la verdad que fue realmente muy, muy interesante, diseñada por los alemanes, y como les contaba, pueden indagar un poco más viendo y disfrutando de la película que habla sobre esta belleza de la ingeniería. Pero básicamente son sistemas de encripción que se llaman simétricas. Los sistemas de encripción simétrica utilizan la misma clave tanto para encriptar como para desencriptar. Es decir, yo ingreso un texto, utilizo la clave, me genera el texto encriptado, y al texto encriptado con la misma clave lo puedo desencriptar. El problema que tiene la criptografía simétrica es que necesito algún mecanismo para intercambiar la clave. No puedo, eh, no puedo, o sea, no puedo compartir esa clave con todo el mundo, porque si no todo el mundo podría desencriptar el mensaje. Ahí estoy viendo en el chat, dice, esos son los algoritmos que encriptan las contraseñas antes de guardarlas en una base de datos.
Ahí es importante, está buena esa pregunta porque es importante diferenciar encriptación de hash. El hash lo que tiene es que es irreversible, es decir, no hay forma de que vos puedas volver a ver la contraseña que se generó y eso está bueno para las contraseñas. Lo ideal es que las contraseñas que se guardan en una base de datos se guarden de manera tal de que ni siquiera el administrador de la base de datos pueda ver la contraseña. Por eso, cuando uno quiere recuperar su contraseña, lo que hacen en general la mayoría de los servicios es mandarnos un correo diciendo, bueno, está bien, tu contraseña la perdiste, yo no la tengo, tenés que generar una nueva, ¿no? Y de alguna manera se valida nuestra identidad y nos permiten generar esa nueva contraseña. Pero lo que se hace en general no es encriptarla porque si estuviese encriptada la podríamos desencriptar de alguna manera. Y no queremos eso con las contraseñas. Lo que se hace es validar, probablemente con un algoritmo de hash, dependiendo del sistema, que cuando uno ingresa la contraseña que es la correcta, nos va a generar el hash correcto y lo podemos validar con el que teníamos guardado. ¿Sí? Y es prácticamente imposible inferir la contraseña a partir del hash, así que es más o menos eso. Gracias ahí por ese aporte, Juan. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, viste que recién explicaste lo de MD5, que era una Sí, cuenta matemática que se hace para encriptar una palabra, entiendo. ahí vuelvo a hacer la aclaración, no es encriptar, sino que es digerir, llamémosle. Digerir, ok. Mi Sí, pregunta es, ¿cómo es que, o sea, vos está bien, transmitís esto, que es inentendible, pero después cómo lo recuperan del otro lado? claro, Pues, esto no es para, claro, es que no es para encriptar esto. Esto es para garantizar un atributo que es el de integridad. Es decir, esto es para saber que no se cambió lo que yo transmití. Es decir, yo puedo transmitir el Martín Fierro, transmito el MD5, después lo calculo del otro lado y me aseguro de que lo que yo transmití llegó bien. Es decir, todo el Martín Fierro que transmití de una punta a la otra llegó sin ningún cambio. Porque puede pasar muchas veces que hay un ruido en el canal de comunicación y se altera un pedazo del contenido del mensaje. Y me interesa que eso no suceda. ¿Se entendió? ok, ok. Entonces yo soy el único que conoce el mensaje, no lo conoce nadie más. O sea, no me sirve para que alguien, o sea, yo transmitirle un mensaje a otra persona porque no lo va a poder recuperar nunca. Exacto. El hash solo te sirve para saber que no cambió. Lo que vos estás necesitando para poder transmitir un mensaje y que nadie lo entienda es la encriptación, que es lo que veíamos ahí a continuación, que es este de la encriptación simétrica. Agarrás un texto con una clave, transmitís esto y después del otro lado con la misma clave volvés a obtener el texto. Ahí va, perfecto, gracias. Buenas, perdón. Adelante, adelante. Un poco en relación a la pregunta que hicieron recién. O sea, vos explicás lo Sí. del MD5 y claro, no es encriptación, pero vos lo estás tratando como un tema de seguridad. En este caso, ¿no sería simplemente como un mecanismo de control de errores? Porque el que transmite el mismo dato del camión, digamos, falsificado o reemplazado, manda el MD5 correcto. O sea, ¿no sería más que nada Y para una corrección de errores, no como seguridad? pasa que después lo uso para firma digital. Sí, 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 sí. Sirve para corregir errores. En realidad, no es que te sirva para corregir errores porque no podrías generar un sistema de corrección a partir del hash. Para Es detectar, así. más que nada. Te sirve para detectar, sí. Sí, sí, sí. Genial, Correcto. gracias. Perdón. Pero está dentro de lo que es el cuerpo de conocimiento de los mecanismos de criptografía, los mecanismos de hash. Perfecto, gracias. De nada. Acá una pregunta sobre la validación de bloques en la red de Bitcoin. Sí, la validación de bloques se hace utilizando un proceso de minado y se utilizan algoritmos de hash, sin lugar a dudas. Y la pregunta es, ¿no se hace por fuerza bruta la palabra original? El mecanismo de minado
básicamente lo que intenta hacer, hay distintos mecanismos y dependiendo del protocolo, pero el que se usa más típicamente de ejemplo es tratar de encontrar por fuerza bruta un hash que tenga, por ejemplo, n ceros al principio, ¿no? Entonces, uno va probando una y otra vez calcularle el hash a distintas variantes de cosas hasta que logra un hash específico. El hash es como una firma, en cierta forma sí, más que una firma, es como una huella digital de la cosa, sí. Me gusta más el concepto de huella digital de un texto, por ejemplo, del Martín Fierro. El Martín Fierro, sin adulterarse, tiene esa huella digital. Ujú. Y esa huella cambia si cambia el contenido, correcto. Ah, muy buena pregunta. Dice, ¿qué pasa con las claves en los sistemas simétricos? ¿Se usa otro programa o de qué manera obtenemos claves que cambien con el tiempo? Ahí lo vamos a charlar un poquito más a esto. Claro, el problema de las claves es que si yo estoy en Córdoba y ustedes están en Paraná o en Santa Fe o en Buenos Aires, ¿cómo hago yo para transmitirte mi clave secreta sin que todo el mundo se entere, ¿no? O sea, ¿cómo genero yo un canal seguro para hacer esa transmisión de datos? Y ahí es donde entra la firma o la encripción asimétrica, ya la vamos a ver más en detalle. Pero en la encripción simétrica es importante que solo el emisor y el receptor conozcan las claves. Tanto, al igual que en el hash, utilizan combinaciones de operaciones matemáticas muy sencillas y por eso son fácilmente implementados en hardware. Entonces, cuando quieran hacer cosas que tengan que garantizar secreto, fíjense que tengan aceleradores de hardware para hacer estas cosas, porque si bien son sencillas, hacen muchas repeticiones de operaciones lógicas como el XOR, ¿no? Por decir algo. Y eso, si uno lo hace a mano, como lo puede hacer con un Arduino, con una ATmega 250, lo hace y lo hace bastante rápido, pero te consume ciclos de clock, ¿no? Entonces, si uno tiene un microcontrolador que tenga un acelerador de hardware específico para AES, ya tiene resuelto eso y no le consume tiempo de CPU, ¿no? Las desventajas que tienen los simétricos es el tema del intercambio de claves y no hay forma de identificar a un originante utilizando encripción simétrica, es decir, no podemos usarlo para garantizar la autenticidad. Estos son algunos de los algoritmos, no tiene mucho sentido verlo. Pero hay una cosita que sí me interesa poner otra luz roja acá de atención, es que AES tiene un modo de operación de bloque. Es decir, AES va a tomar trozos de lo que nosotros queremos encriptar, le va a aplicar estas operaciones matemáticas y los va a ir poniendo en el archivo de salida. Yo ingreso como entrada este pingüinito al algoritmo, el algoritmo va a tomar los primeros n bytes, los va a procesar y los va a poner en la salida. Los siguientes n bytes los procesa, los pone en la salida. Este es un modo de bloques que se llama SB y como podrán observar, SB no termina de generar suficiente caos como para poder terminar de esconder por completo toda la información que ingresó. Sin embargo, existe otro modo que se llama CBC, Cipher Blockchaining, que sí nos va a permitir generar una encripción perfecta de lo que entró, ¿no? Prácticamente vemos una especie de ruido blanco del otro lado, mientras que en el modo SB no sucede. ¿Cuál es la ventaja de SB? Y es más rápido. CBC es un poquito más lento, ¿no? Pero para las velocidades de microcontroladores que estamos manejando hoy en día, no tendría sentido, bajo ningún punto de vista, utilizar SB, ¿no? Pero otra luz roja acá, y por eso le dediqué una slide específica a esto. El tamaño de la clave, en general el tamaño importa, con 128 bits es suficiente. Ese es como el consejo general. Existe una librería en Arduino que se llama AESLib. Usamos una key, que es la clave para encriptar.
los datos que queremos encriptar y después con una funcioncita que se llama encrypt single, ponemos la clave y el dato y lo encriptamos. Si lo queremos recibir del otro lado, decrypt single, la clave, el dato y desencriptamos. Así de sencillo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos algoritmos estándar? Que cualquier otra librería que yo utilice en un sistema como una Raspberry, o cualquier Linux o cualquier otro sistema general, yo hago una desencripción o una encripción con OpenSSL del mismo texto, utilizando el mismo tamaño de clave, con la misma clave, y voy a poder desencriptar. Es decir, utilizo una librería que utiliza un estándar que es AES en Arduino, utilizo en un servidor el mismo estándar y que es AES y puedo desencriptar, ¿no? Y ahí sí estamos hablando de lo que estábamos charlando recién de tengo un mensaje secreto y lo comparto con otra persona que ya sabemos previamente cuál es la clave, ¿no? Seguimos teniendo el problema de cómo le hago llegar la clave a esta otra persona. ¿Cómo se puede hacer la autentificación de manera simétrica? Y para eso se utiliza HMAC. HMAC es una mezcla entre los algoritmos de hash y la encripción simétrica. Y esto se utiliza para identificar clientes. Básicamente se le da una clave secreta a un dispositivo y esta clave no se utiliza para encriptar los mensajes, sino que se los utiliza para agregar una especie de hash al mensaje. ¿Cómo funciona esto? Se agarra la clave y se la expande en dos subclaves. Una EK y una OK. Y estas claves que están expandidas después se utilizan para hacer al mensaje se le hace un hash con la EK y después se hace otro hash con la OK y tenemos un hash que tiene asociado el mensaje que yo quiero transmitir y a su vez tiene asociado un identificador único de un dispositivo. ¿Sí? Entonces yo le doy a mi dispositivo, supónganse que tengo un dispositivo que es el número 1 y tengo otro dispositivo que es el número 2. Entonces a todos los mensajes que mande el 1, yo hago 1. Le hago un append al mensaje que quiero mandar, por simplificarlo un poco, ¿no? No es específicamente así. Y después le calculo el hash a eso y lo mando junto con eso. Entonces, siempre que esta clave secreta se mantenga secreta y esté en el dispositivo, yo del otro lado, cuando calculo el hash, lo calculo con el mismo secreto y me puedo garantizar que este dispositivo acá, que hizo este hash con este mensajito, es efectivamente el que yo quería que lo hiciera, ¿no? El tema es que hay que guardar muy bien esa clavecita de manera tal de que no se pueda copiar, no se pueda sacar de ese dispositivo. Y cuando los dispositivos son muy importantes y muy costosos y aseguran cosas caras, existen algunos microcontroladores que tienen una memoria que está protegida con mecanismos de tampering, se llama, y que cuando uno intenta violar ese mecanismo de tampering, la memoria se borra sola. Es fantástico. Entonces no hay forma de que se comprometa esa clavecita que uno puso ahí adentro. Otro tema, un gran tema, es el de la firma digital, ¿no? Hoy en día la firma digital ya es mucho más transversal, muchas personas utilizan la firma digital, algunos sin saber qué están haciendo, pero en general todas las personas que tienen cargos jerárquicos relativamente altos tienen que firmar digitalmente documentos y eso lo hacen con un mecanismo de clave pública privada. En general, le vamos a llamar a Alice, a la persona que va a estar mandando el mensaje. Alice tiene una clave privada y que, como el nombre lo dice, solo lo tiene ella. En general, eso se pone en unos tokens. Y en estos tokens uno va a guardar esa clave privada y no se lo va a compartir a nadie. Perder el token es prácticamente darle la firma a cualquiera.
Y la clave pública es así, se la podemos compartir a cualquiera. La cuestión es que existe un mecanismo matemático que por diseño permite generar esta clave pública a partir de la privada, pero no se puede saber la privada a partir de la pública. Eso se hace con una función matemática que es irreversible. Y, y es como relativamente sencillo el mecanismo, pero a su vez es extremadamente robusto. Entonces, yo comparto la pública con todo el mundo, firmo con la privada y después se verifica con la pública. ¿Sí? Así funciona la cosa. ¿Cómo funciona este mecanismo de autoridades de certificación y la clave pública? Bueno, básicamente una autoridad de certificación tiene asociada una autoridad de registro, que es quien verifica la identidad de la persona y asigna una clave privada, en realidad una clave pública, que sería algo digital, a una identidad de una persona física, ¿no? Esta parte de la situación en la cual alguien realmente verifica la identidad de esta otra persona y le asigna este par de claves, es vital en este sistema y es el que garantiza realmente la confianza. Entonces, supónganse esta situación que decíamos antes de la cabeza de ganado. ¿Cómo puedo yo decir que efectivamente este ternero que está vivo acá delante mío está vivo y que a su vez, cuando yo me vaya y lo quiera verificar en algún sistema, siga estando vivo ahí? Bueno, una solución posible sería tener un dispositivo Internet de las cosas, con una caravana electrónica, con una firma digital, con un mecanismo de tampering, y que a su vez haya un tercero, que podría ser SENASA, que sería como el organismo eh, que realmente haga la función de autoridad de registro ante este animal, ¿no? Va, verifica que el animal existe, le pone la caravana, y esa caravana además va con un certificado de SENASA, ¿no? Y sería SENASA quien funciona como autoridad de registro ante este ternero, un sistema de Internet de las cosas que transfiera de manera segura esa información, sería como la forma de garantizar de que esa vaca existió o existe en este momento, ¿no? Utilizando esta infraestructura. ¿Qué aplicaciones tiene? En email, no se imaginan la cantidad de problemas que hubiésemos resuelto si todo el mundo utilizara firma digital en sus emails. No hace muchos años, Fadea, una fábrica de aviones de Córdoba, fue estafada en no me acuerdo cuántos millones de dólares eh, mediante el uso de emails apócrifos en los cuales convencieron al personal de la organización de que transfiriera el pago de un proveedor a una cuenta que no era la del proveedor. ¿Qué más? Firma de PDFs. Bueno, más que nada, lo interesante de las firmas digitales es que son únicas, son infalsificables, no son verificables y esta cuestión que les decía, el no repudio. Hay algo que me interesaba que charlemos. Bueno, esto es un ejemplito de firma digital, es un poco más largo, pero quería que veamos esto. Existe la posibilidad de encripción utilizando mecanismos asimétricos. Para encriptar de manera asimétrica, lo que vamos a estar utilizando es la clave pública de quien queremos que reciba el mensaje. Entonces, dado un texto, lo encriptamos con la pública del receptor, generamos esto, y solo el receptor con su propia privada lo puede desencriptar. Entonces, este mecanismo de clave pública privada es particularmente útil para intercambiar claves simétricas, ¿no? Supónganse, yo pongo la clave simétrica acá, la encripto con la pública del receptor, esto solo lo puede desencriptar el receptor y ya tiene el receptor del otro lado la clave simétrica y yo puedo encriptar ahora sí con una simétrica y con un mecanismo de transferencia seguro de claves, ¿no?
¿Por qué no se encripta todo con clave pública privada? Porque es mucho más lento, básicamente por eso. Las operaciones matemáticas que se utilizan para este tipo de encriptación son mucho más lentas. Pregunta, si se usa eso. Por supuesto que se usa eso, se usa todos los días cuando ustedes ven en el escudito en el navegador que dice conexión segura o el candadito que dice conexión segura y que utilizan un certificado firmado por DigiCert, por ejemplo, en el caso eh, de Zoom. Ahí les muestro. Acá podemos ver que el sitio web tiene un certificado. Podemos verlo acá. Este certificado aplica para todos los sitios web que se llamen cualquier cosa .zoom.us. Tiene el país, tiene la fecha de validez. Este expira en abril de 2025. Y el algoritmo que utiliza es RSA. Es uno de los primeros algoritmos de clave pública privada. Ya vamos a ver un poco más de esos algoritmos. Pero esto se utiliza y se usa un montón. Eh, entonces, habíamos visto que la cuestión de la encripción asimétrica es un poco más lenta, tiene limitaciones en el tamaño de clave, y acá está esto se le llama puente simétrico, y es parecido a lo que se usa en HTTPS, que es lo que les mostraba recién, ¿no? Fíjense, acá arriba tenemos el remitente, abajo tenemos al destinatario. A mi izquierda, no sé si está despejado o no, tenemos lo que es clave pública privada y a la derecha clave simétrica. Entonces, yo tomo la clave simétrica y utilizando RSA y con la clave pública del destinatario genero la clave simétrica encriptada con PKI. Después el destinatario con su privada genera la clave simétrica y ahora ya la tiene de este lado. Y la transferimos de manera segura con clave pública privada por acá. Ahora, el remitente, con la clave simétrica y utilizando AES, encripta un archivo, que puede ser un archivo relativamente grande, y una vez que lo transmite, de este lado, con la misma clave simétrica, se desencripta ese archivo. ¿Sí? Eso es más o menos el proceso de transmisión de claves. Y lo de la firma digital realmente sí permite evitar el spoofing. Si quieren me pueden escribir, les puedo mandar un tutorial sobre cómo usar firma digital. Les comparto mi correo. Igual lo tienen al final de la presentación. Una de las razones por las que no es ampliamente utilizada la firma digital y la encriptación de correos es porque muchos de los proveedores de correos gratuitos leen estos correos, y eso está en las bases y condiciones, para ofrecernos propaganda en base al contenido de nuestros correos sin llegar a publicarlo, ¿no? Pero bueno. Y sí, siempre recae en la confianza del tercero o organismo de acreditación. Obviamente, alguien dice que yo soy yo. En el caso de la firma digital argentina, uno puede solicitar su token para firmar digitalmente cosas y quien verifica en Córdoba, por ejemplo, es una oficina que está en EPEC. Uno tiene que acercarse con su DNI. Después existen oficinas en todo el país. Por otro lado, hace poco se habló de la posibilidad de generar la firma digital de manera totalmente remota, con la verificación de identidad que brinda el RENAPER. Eso también es algo que está sucediendo en estos días. Acá está una secuencia de pasos en Raspberry. Después, si quieren, les puedo compartir esta presentación también para que puedan ver más en detalle el material. Me escriben al mismo correo. Con OpenSSL, base 64 y 128, podemos generar una clave simétrica totalmente aleatoria. Esto es lo que preguntaban justo hace un rato. ¿Cómo puedo generar claves variables y transmitirlas de manera segura y poder utilizarlas para encripción simétrica? Bueno, este es un comandito para ejecutar con OpenSSL. Después, para encriptar con la llave simétrica,
para encriptar, perdón, la llave simétrica con la pública del destinatario, se utiliza RSA Utils, que es un grupo de componentes de OpenSSL. Le decimos que queremos encriptar, le decimos cuál es la clave que vamos a usar para encriptar, cuál es lo que queremos encriptar, esta symmetric key, y qué es lo que queremos sacar, ¿no? La symmetric key.bin encriptada. Después vamos a encriptar el archivo grande con la clave simétrica. Y este es el comandito para encriptar una foto en PNG con la clave simétrica. Luego se envían tanto el archivo encriptado como la llave encriptada, y el receptor va primero a desencriptar la clave simétrica con su clave privada, y por último va a desencriptar el archivo con la clave pública, ¿sí? Estos son todos los pasitos para hacerlo. Obviamente que antes de esto, el receptor tiene que haber generado su par de claves y haber compartido la pública con el emisor, ¿no? Yo tenía una pregunta justo de esto. Cuando se Adelante. comparten las claves públicas, se hace, digamos, así nomás, por así decir, ¿no? No pasa nada que alguien conozca mi clave pública. Exacto, no pasa nada. Sí. Es la esencia de la cosa, ¿no? Yo la puedo tirar al aire o dejar tirada en la calle y que la levante todo el mundo. No genera ningún problema. Es más, cuando uno genera el par de claves para firmar correos electrónicos, lo primero que hace es subir la pública en un servidor público, de manera tal que si alguien quiere mandarme un mensaje secreto, pueda buscar esa clave y lo manda, ¿sí? Más ejemplos. En la conexión de red segura, es decir, HTTP más SSL, que es HTTPS, esto es lo que vemos todos los días en casi todas las páginas. Si no usa HTTPS, desconfíen, los navegadores se lo van a avisar. Se validan los certificados. En general lo que sucede es que se crean unas claves de sesión simétrica con las que después se hace el intercambio eh, de toda la información. Seguramente muchos de ustedes usaron MQTT alguna vez, un protocolo para mandar eh, información, se usa mucho en sistemas embebidos porque es muy livianito. También se puede hacer la conexión entre el dispositivo y el broker, se puede implementar con clave pública privada, tanto el dispositivo final como los clientes que después se conecten a consumir la información. Se puede usar para transmisión de datos firmados, envío de sistemas autónomos, bueno, y firmware firmado digitalmente. Esto también es indispensable, ¿no? La firma digital como herramienta para distribuir firmware a dispositivos que ya están en la calle, ¿no? O sea, yo tengo esta situación que sucedió con los chips. Si tuviesen implementado firma digital para la distribución de firmware, solo el firmware digitalmente firmado por la empresa podría ser descargado en la plataforma, ¿no? Y no hubiesen tenido que llamar a los clientes, a los concesionarios a hacer esta actualización. ¿Cómo es esto de arranque de firmware firmado digitalmente? Entiendo que en la plataforma Arduino algo está implementado, nunca lo usé yo, pero entiendo que sí, que existe. Básicamente, cuando uno es el desarrollador, tiene que generarse sus claves pública-privada, desarrolla el firmware, luego esto ya lo hace casi todos los paquetes de software que utilicemos van a generar esto, se calcula el digesto con el algoritmo de hash, se firma el digesto, ¿sí?, con la clave privada, y en general vamos a utilizar curva elíptica, que es otro algoritmo que es más liviano para microcontroladores, y entonces se distribuye el firmware con el hash y la firma digital. Cuando se programa el firmware del microcontrolador, se graba la clave pública, ¿sí?, del desarrollador o de la organización, y se graba este certificado. Entonces en el dispositivo vamos a tener el firmware, la clave pública y el hash de este firmware firmado con la privada. Entonces, cuando el dispositivo se reinicia, se calcula el hash del firmware, se verifica que esa firma coincida con la clave pública que está instalada en el dispositivo,
Si la verificación es correcta, arranca. Si la verificación no es correcta, se apaga, ¿sí? Existen varios microcontroladores que ya tienen esta tecnología. Esto en general se pone en el bootloader del microcontrolador. Y este MAX 325 es un micro ya bastante viejo que tiene un montón de estas primitivas de seguridad, ¿no? Se usan, por ejemplo, en los teclados de los cajeros automáticos. HSM, Hardware Secure Module, son dispositivos de hardware donde se guardan claves privadas para hacer firma digital. En algunos módulos industriales, en los postnet, se usan estos microcontroladores. ¿Qué cosas tienen? RSA, firma digital. Curva elíptica, también firma digital. Un acelerador de hardware para módulo aritmético, que es lo que se usa para firma digital. Aceleradores para AES, fíjense, y para allá también. Secure Bootloader with Public Key, esto que estábamos viendo antes. Un generador de números aleatorios por hardware, esto también es muy interesante. Detección de fallas dinámicas del encapsulado. 6 entradas para sensores de tampering, es decir, estos son los que permiten detectar que el dispositivo está intentando ser violado. Y después tiene posibilidad de guardar claves AES en una memoria no volátil que tiene esta posibilidad que les decía de borrarse sola cuando detecta este tipo de anomalías, ¿no? ¿Qué otra cosa? Con respecto a las librerías para microcontroladores, está MicroSC, que permite hacer firma digital con clave pública privada en Arduino, es decir, podemos tener una T-Mega haciendo firma digital. Me puso muy contento de ver que será posible. Soporta 8 bits, 32 bits, 64. No tiene alocación de memoria dinámica, esto es particularmente importante para los sistemas críticos. Y entonces ya como para cerrar, tenemos atributos de seguridad. Dijimos que estaba la encriptación, que nos permite garantizar la confidencialidad. El no repudio, autenticidad e integridad, todo va con firma digital. Podemos usar HMAC para la autenticidad y podemos usar integridad para el hash, ¿no? Y bueno, firma digital necesita del hash en general. Lo que se firma es un hash, nunca se firma un archivo completo. ¿Dónde profundizar? Bueno, el Handbook of Applied Cryptography es como la Biblia de todo esto. Y después hay, como el Stack Overflow, hay un Cryptography de Stack Exchange, donde se habla mucho de estos temas. Algunas prácticas, como para cerrar ahí la charla, evaluar la necesidad de la seguridad y el impacto de un ataque exitoso, es decir, ¿qué pasa si me atacan? En general no recomiendo implementar algoritmos a mano, salvo que podamos someter esos algoritmos a verificación de muchas personas. Las librerías de código abierto son auditables, ya las usaron muchas personas antes que nosotros, hay muchos ojos viéndola. Cuanto más abierto es un sistema, más seguro es, ¿no? Después, una sugerencia es que cada dispositivo tenga su propia clave privada. No guardar claves en memorias no volátiles, es decir, tratar de que si tenemos que guardar una clave sea en algún dispositivo de estos que tiene un mecanismo de protección, o implementar nosotros a mano, aunque sea algún mecanismo rudimentario de tampering, que cuando se levanta un pin del GPIO se borre un área de memoria donde guardé la clave, ¿no? Eso es relativamente posible de implementar. Por ahí sí, para explicar el mecanismo de tampering, no sé si conocen las alarmas, por ejemplo, cuando uno tiene la sirena del lado de afuera, tiene una especie de botoncito que está apretado contra la pared y si alguien intenta arrancar la sirena, ese botoncito se suelta y activa la alarma, ¿no? Como para que entiendan de qué se trata. Y consejos finales, o sea, primero definir los requisitos de seguridad como funcionales, diseñar la arquitectura de manera segura, es decir,
con una estrategia de defensa en profundidad, desde el bootloader en el caso de microcontroladores, ver cómo hacer que el bootloader implemente seguridad, cómo hacer que los mecanismos de cálculo interno sean seguros, los mecanismos de transmisión sean seguros, lograr el aislamiento tanto por hardware como por software de las cuestiones críticas y si tienen que estar comunicadas, que esa comunicación esté altamente limitada, ¿no? Que no permita cosas raras. Implementar prácticas seguras de codificación. Existen normas de codificación como MISRA-C y varias que se utilizan en el sector automotriz. Eh, Incorporar características de seguridad como control de acceso, arranque seguro, cifrado de datos, protección de sobrecargas. Realizar pruebas rigurosas, pruebas de penetración. Esto siempre está bueno, contratar a alguien experto para que haga un pentesting de nuestro sistema, más si es alguien de afuera. Hacer análisis estático y dinámico de código, eso se puede incorporar eh, en el proceso de desarrollo. Planificar desde el momento cero que exista la posibilidad de actualizar y hacer mantenimiento. Y enfocarse en la seguridad de la cadena de suministro. Esto es un consejo que se puso muy, muy en boga después de lo que pasó con los beepers. Después documentar y capacitar al equipo de desarrolladores todo el tiempo, es decir, las personas que están escribiendo el código tienen que entender todas las posibles vulnerabilidades que pueden generar y que pueden desencadenar ataques. Y también es buena práctica cumplir con normas, están las ISO, están los estándares FIP. Iterar y mejorar siempre es recomendable. Digo, es muy difícil que alguien logre hacer un sistema súper seguro en la primera vuelta, siempre está bueno ir por aproximaciones sucesivas. Y con eso ya voy cerrando la charla de hoy. Cualquier duda, contacto, si quieren la presentación me la pueden pedir. También la tengo publicada en algún lugar en internet. No es tan difícil de encontrar. Tengo una consulta Muchas respecto a uno de los... gracias. Sí. Disculpa, te corté justo. No hay problema. Tengo una consulta respecto de los últimos, uno de los últimos puntos que habías dicho, y es que cada dispositivo tenga su propia clave o su propia llave. No entendí bien eso, pero la Sí. pregunta para cualquiera de los dos casos es eh, una pregunta chica en una casa, cuando uno está pensando en una domotización. ¿Cada Ujú. dispositivo sería recomendable o es algo que se puede medio obviar? Porque, bueno, más que nada por el costo después al momento de estar enviando y recibiendo información. Ujú. Sí, es interesante y eso va a haber que evaluarlo. O sea, si uno tiene un microcontrolador súper chiquitito y muy específico, bueno, puede que se vuelva un poco costoso firmar los datos que uno va generando. En general, por lo que yo vi, y mucha gente está usando, no sé, el ESP8266, un ESP32, son microcontroladores que están muy holgados y que no van a tener problemas en generar la firma, en especial si uno utiliza los algoritmos de curva elíptica, que son mucho más livianos que RSA, ¿no? O si tenés aceleradores por hardware, si es algo crítico. En un sistema de domótica, y bueno, depende de la casa de quien sea, eh, se vuelve importante o no. O sea, en mi casa, la verdad que no creo que haya muchas personas que quieran apagarme la luz, pero bueno, en un lugar de una persona que está políticamente expuesta o que tiene cierta relevancia su existencia, y yo firmaría todo digitalmente y me aseguraría de que los comandos que lleguen al sistema también vengan firmados digitalmente y lo verificaría. Es como esa la cuestión. Entiendo. Justamente nombraste el micro que estoy usando, que es el SP82. Y Ujú, me preocupaba eso porque lo he visto muy chico usando el ESP01 solamente para simplificar lo más posible todo. Lo he visto muy ujú. chico y pensé que quizás podía llegar a ser mucho más costoso estar autenticando cada vez que quiero comunicarme. No, eso te invito a hacer la prueba porque es realmente muy rápido con la librería esta de la micro SS.
y vas a ver que no hace falta que lo hagas real, sino que cada vez que te llegue un mensaje haces una verificación de la firma eh, ficticia, de un mensaje ficticio, como en el código que está ahí, te fijas cuánto más overhead te genera ese tiempo, ¿no? Y lo determinas vos. Genial, muchas gracias. Nada, nada. Sí. Sí, Leopoldo, nuevamente. Una consulta respecto a que cuando te referís a los comandos que estén firmados, o sea, si estás trabajando sobre TLS, por ejemplo, ¿estaríamos dando como implícito que están firmados o decís añadir además de eso una firma? Ujú. Utilizar TLS implica que el canal de comunicación está cifrado, ¿no? Suponete que vos tenés, hablemos de MQTT. Yo uso MQTT, mando los mensajes utilizando TLS, que utilizamos un certificado de clave pública privada, es decir, la conexión se establece de manera segura, pero lo que estamos asegurando ahí es que hablando mal y pronto, el caño por el que viajan los datos es un caño que está garantizado que es seguro. O sea, yo me estoy conectando con el servidor original. Ahora, no hay ninguna garantía de que el comando fue enviado desde, suponete que esto me pasó en la implementación de un sistema de una cerradura de Internet de las Cosas. Lo que te termina pasando es que no tenés garantía de que el teléfono desde el que salió el comando de abrir la puerta, efectivamente es mi teléfono y no el teléfono del vecino, ¿no? O sea, que tal vez me robó las credenciales o que tal vez sabía mi usuario y contraseña. Digo, mientras yo conserve mi clave privada en mi teléfono, puedo firmar mis mensajitos, llegan al otro extremo, se verifica esa firma porque yo le puse en mi dispositivo la clave pública y es como la mejor garantía que vos podés tener de que efectivamente el comando de abrir la puerta de mi casa salió de mi teléfono y no de nadie más, ¿no? No del administrador del servidor, no salió de ninguna persona que estaba metida en el medio. Digo, tenés asegurada de punta a punta el envío del mensaje. Ok, en ese caso sería similar a autenticarte, digamos, utilizando certificados al broker MQTT y no usar digamos, una firma en cada mensaje. ¿Sería análogo o estoy entendiendo mal? No, está bien. Pasa que cuando vos estás autenticándote en el broker, eh, a ver, Digo, utilizando certificados, no sí, un usuario y contraseña, ¿no? sí, sí, si usás certificado para autenticarte en el broker, básicamente vos estás siendo vos. Lo que tendrías que asegurarte después es que las reglas de envío de mensajes eviten que alguien autenticado contra el broker le mande mensajes a alguien que no tenía permiso para mandarle mensajes, ¿no? Ese es Claro, el otro tema. Si vos perfecto. firmas el mensaje, por más que falle el esquema de permisos de envío de mensajes en el broker, por más que alguien haya podido intervenir eso, seguís teniendo el reaseguro de que efectivamente vino el mensajito firmado por el teléfono que vos querías. Porque el Perfecto. tema de MQTT es que no tiene encripción de extremo a extremo, sino que es contra el broker. Vos contra el broker dijiste yo soy yo, y ahora le mando un mensaje a Pepito. Pero si vos no tenías permiso, pero igual alguien logró saltearse ese esquema de permiso, el mensaje llega igual. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Ahí va, de nada. Preguntan si hay canales o páginas web donde aprender seguridad de IoT en Python. Yo recomiendo este que les dije antes, a mí me gusta, que es el Stack Exchange de criptografía. Eh, Ahí está, como la gente que más se mueve en el tema está metida ahí. Perfecto. Es como el lugar de consulta general. Javier, una consulta, digamos, Sí. ¿cuál algoritmo recomendaría para la encriptación, digamos, por protocolo SPI entre dos microcontroladores o por otro protocolo entre dos microcontroladores? En general, SPI, si es contra otro dispositivo, es muy difícil implementar encriptación, prácticamente imposible porque la tiene que soportar del otro lado.
Pero si son dos micros entre sí, en general vas a querer ofuscarlo para que no te puedan hacer un ataque de man in the middle, eso es interesante. Y tendrías que usar criptografía simétrica, ¿sí? Sin lugar a dudas. No usaría asimétrica, salvo que generaras de manera dinámica las claves y eso sería interesante, eso sí sería interesante, ¿no? De generar de manera dinámica las claves, cada tanto haces un intercambio de claves y después vas encriptando de manera simétrica todo el tiempo, ¿no? De esa manera tenés encriptada la comunicación entre los micros y por más que alguien se te acuelgue el SPI y lo lea, jamás podría ver qué es lo que estás enviando entre un micro y el otro. Ah, ok, Bien. gracias. Y digamos, para guardar, para, en micros que no tengan esa seguridad, ¿cierto? De que se borra Ujú. la página de la flash en caso de que se acceda a ella. Digamos, esa clave se puede, la clave también se podría encriptar, ahí sí me hago entender, dentro de la flash. Y O sea, el tema como es que tenés que poder otro método, o sea, para microcontroladores que no tengan ese sistema de claro, seguridad que su merced contaba. sí. El tema es que tendrías que poder desencriptarla para usarla, esa es la cuestión. Entonces, a donde sea que vos estés desencriptando eso para poder usarlo, tenés que tener guardada otra clave y terminás como mordiéndote la cola, en definitiva. El problema con eso es cuando vos dejás abierta la posibilidad de que se lea esa flash, eh, no sé, ya sea por JTAG o por el método original de lectura de la flash del dispositivo, se puede acceder a la información que estaba guardada ahí y alguien podría leer esa clave, ¿no? Entonces tendrías que pensar en alguna forma. Suponete que pones tu dispositivo en un gabinete, ¿no? Y le podés hacer algún mecanismo de tampering que si hay un botón, que tenga un botoncito que está apretado por el gabinete y que cuando abrís el gabinete se suelta ese botoncito y se borra la flash. El tema es que eso se te va a borrar la primera y a la segunda le van a hacer un agujero al gabinete y te lo van a tener apretado al botón y van a sacar la tapa, ¿viste? Como que siempre va a haber alguna cosita, pero bueno, uno lo puede ir dificultando en varios pasos, ¿no? Para poder acceder y poder leer esa flash. Es un área de trabajo muy divertida, sinceramente. Es muy entretenido ponerse a pensar todos estos mecanismos de protección de dispositivos. Ok, muchas gracias. Muy amable, gracias. El tamaño de la clave afecta entre sistemas simétricos y asimétricos. El tamaño de la clave en los sistemas simétricos, o sea, lo importante es que uno utilice de los dos lados el mismo tamaño de clave, que se sepa, porque si uno utiliza de un lado, no sé, AE128 y del otro lado AE256, no va a poder, o sea, no son compatibles. Y por otro lado, los sistemas asimétricos nos permiten encriptar cualquier cosa. Entonces no hay problema con encriptar una clave grande o una chica. Como que no hay ninguna relación ahí entre los tamaños de las claves del asimétrico con el simétrico. Bien, la última pregunta. En un sistema con un ESP32 conectado a un router Wi-Fi, ¿cómo evitar que me realice un ataque de denegación de servicio o simplemente me desautentiquen de mi router? Bueno, sí, no es fácil. Por un lado, si uno tiene implementado un servidorcito HTTP en el microcontrolador, lo que sí o sí siempre hay que hacer es limitar la cantidad de requests que uno va a atender por unidad de tiempo. Eso es importante. Eh, Después, para evitar que te descuelguen del router, no hay mucho que puedas hacer, pero sí está la posibilidad de utilizar algún sistema de autenticación contra un servidor para asegurarte de que estás siempre en la misma red. Digo, que no te suplanten la identidad del router y te conecten a un router con la misma contraseña y tu dispositivo se conecte al otro router porque tiene más intensidad de señal, ¿no? Esas son cosas que pasan. Entonces, podrías tener algún sistema de autenticación en el servidor que te garantice de que no te están suplantando la identidad. Pero bueno, también son preguntas que son difíciles de responder así livianamente. No tengo así ahora una estrategia clara como para resolver eso, pero es una buena pregunta.
Bien, y esta Eh, sí es la última pregunta. ¿Aplicar esta medida de seguridad no implica sacrificar eficiencia o capacidad de respuesta en sistemas de tiempo real? Sin lugar a dudas, cada instrucción que uno ejecute en el micro, que sean instrucciones extra, las vitales, nos va a quitar tiempo de CPU. En general, si nos interesa o nos complica el tiempo de CPU, no nos da el tiempo. Está bueno usar un micro que tenga aceleradores de hardware y eso nos va a permitir disminuir el tiempo, pero sí, cada instrucción que sume va a ocupar más tiempo y en un sistema de tiempo real es importante que entre. Mientras entre está todo bien y si no entra, bueno, no está bueno. Pero sí, claro, es un problema. Lo bueno es que existen Bien, me librerías que parece. son livianas y que nos permiten, Ujú. con muy pocos ciclos de reloj, tener implementadas las primitivas de criptografía. Ajá, Perdón, no, sí, una dale, rápida, dale, una rápida. No, no, que me quedé dale. con el tema de la firma digital, porque bueno, simplemente una anécdota, la semana pasada le usurparon la cuenta de WhatsApp a mi papá y bueno, tuvimos un lío bárbaro. Pero la pregunta Uf, mía es, digamos, uno acredita o digamos se inscribe, vamos a decir, en este organismo que acredita la identidad, por lo tanto puede empezar a usar una firma digital, según entendí. La pregunta ujú, es, entonces, yo tengo mi firma digital y cualquier servicio que yo quiera usar, sea mail, WhatsApp, Telegram o cualquiera, ¿cómo es el mecanismo de incorporar la firma digital? ¿El servicio tiene que tener soporte de firma digital? claro, ¿Es así? ¿El sí, PDF correcto. o lo que sea? Ujú, exactamente. En Ah, ok. WhatsApp no podrías usar firma digital. Sí podés firmar con un cliente de correo como Thunderbird. Eso, si me mandan un correo, yo les puedo pasar el tutorial de cómo se utiliza la firma digital en el correo Thunderbird. Eh, Ajá, pero en WhatsApp no existe la posibilidad de claro, firmar digitalmente. En especial porque también hay un interés de poder tener los mensajes de las personas y hacer claro. analítica de datos sobre eso. Bueno, ya nos metemos en otro rubro. Bien, bien, bien. Gracias, Javier. De nada. Bueno, Javier, ahora sí, muchas gracias, excelente presentación. Creo que ha habido No, gracias. mucha expectativa por lo que estabas comentando, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y los invitamos a ver las siguientes charlas, siguientes presentaciones que están todas publicadas en la página del Congreso. Gracias, Javier. Muchas Abrazo gracias. grande, un placer.